Decíamos en un comentario anterior que Estados Unidos no tiene, y sus aliados de Occidente, no tienen una política claramente definida, una política bien pulida en su competencia con China y con Rusia por la hegemonía mundial. Porque usted se pregunta, bueno, después de esa visita de Pelosi, ¿qué es lo que sigue? Pero bueno, supongamos que realmente es como dice la administración del presidente Biden, que esa es una iniciativa privada, personal de la señora Pelosi, que no representa la posición estadounidense. Que a mí me parece que la señora Pelosi lo que ha hecho es interpretar la posición de su gobierno, del gobierno de la que ella forma parte, que sin lugar a duda va en esa dirección, aunque se pueda entender que el momento no era propicio para una iniciativa de este tipo y que era una provocación que le iba a poner a China las cosas cómodas para que entonces pueda producir reacciones que apuntalen, que beneficien sus propios intereses, como ha estado ocurriendo. Eso lo podemos ver un poquito más tarde. Ahora, ¿a dónde conduce esta política de confrontación paralela con China y con Rusia? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Hay un trabajo, un artículo que yo leí de la autoría de Simon Jenkins, que es un columnista del periódico The Guardian. Un hombre que está muy claro en su visión a favor de los intereses de su país, a favor de los intereses de Occidente. Es lo que él defiende. Critica duramente a Rusia y critica duramente a China, que considera países autocráticos, enemigos del progreso y enemigos del bloque occidental. Este es un reputado columnista que tiene esa visión clara, pero es un hombre que de pensar profundo y que al mismo tiempo ve déficits importantes en la política occidental y no duda en plantearlo. Y sus planteamientos incluso resuenan más allá de la Gran Bretaña. Y muchos medios se hacen eco de sus enfoques. Es un analista de mucho prestigio. Por eso yo siempre cito sus trabajos, independientemente de que no coincida 100% con sus planteamientos. Ahora, ¿qué dice él en un trabajo reciente, cuyo título es bastante sugestivo? Dice, en Taiwán como en Ucrania, Occidente coquetea con el desastre. Ese es el título. Y dice lo siguiente: la visita a Taiwán de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha sido tan descaradamente provocativa que parece poco más que un truco electoral de mitad de periodo. Yo tengo mis dudas de que eso pueda beneficiar al Partido Demócrata. Antes, al contrario, yo creo que le perjudica, porque pone en evidencia una crisis de liderazgo en Estados Unidos, como dije en un programa anterior, porque los demócratas son incapaces de ponerse de acuerdo sobre temas fundamentales, de que el señor Biden no tiene la suficiente autoridad como para inspirar coherencia en determinadas políticas, porque uno ve un partido demócrata que en el Congreso boicotea los propios planes de su gobierno, y esta es una acción que se inscribe en esa misma línea. Todo esto contradice aspectos importantes de
lo que es la narrativa propia del bloque occidental con Estados Unidos como líder. Y yo creo que no le hace bien electoralmente al Partido Demócrata, porque lo que estamos viendo es que la conducción, el pueblo estadounidense, incluyendo los demócratas, valoran negativamente el desempeño del gobierno del presidente Biden. Y eso se va a traducir claramente en las próximas elecciones con un voto de castigo a los demócratas. Sigue diciendo Jenskin. Ella declara que es esencial que Estados Unidos y sus aliados dejen en claro que nunca cederemos ante los autócratas. La grosera reacción exagerada de China es un ejemplo clásico de escalada precipitada. Sin embargo, cuando Joe Biden afirmó que Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán, la oficina del presidente dio marcha atrás al instante, reafirmando una política de ambigüedad estratégica. Sigue siendo cierto que nadie cree del todo que Estados Unidos vaya a la guerra por Taiwán hasta ahora. Y entonces él sigue haciendo una serie de planteamientos. En respuesta a eso a esa pregunta que nosotros planteábamos al inicio del comentario, ¿a dónde conduce todo esto? Porque resulta, y son argumentos que están en el centro de este análisis, resulta que Estados Unidos arrastra a Taiwán por el mismo camino que ya arrastró a Ucrania, pero no se la ha querido jugar a favor de Ucrania. Y como consecuencia de todo esto, Ucrania está sufriendo las consecuencias. Y Rusia está poco a poco consiguiendo allí sus objetivos estratégicos. Pero en caso de que se vea que pudiera perder la guerra, no tendría más remedio que una nueva escalada, y para eso tiene capacidad militar. Y Estados Unidos, dice él, no ha dado muestras de que está en favor, que está dispuesto a jugársela del todo por Ucrania. No solo Estados Unidos, el bloque occidental en su conjunto. Si no estás en disposición de hacerlo por Ucrania, ¿cómo es que tú llevas a Taiwán por el mismo camino? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Lo mismo que está ocurriendo en Ucrania, con un Taiwán que es muchas veces más vulnerable, porque es una isla pequeña, con un territorio chiquito. Ucrania tiene 602.000 kilómetros cuadrados. Ya Rusia tiene bajo su control un territorio que es muchas veces más grande que República Dominicana. Y es una pequeña parte del territorio de ese país, que es inmenso, uno de los países más grandes de Europa. Taiwán es una islita que está ahí mismo al alcance de cualquier misil chino, que ahora con estos ejercicios demuestra cuán vulnerable es esa pequeña isla. Y Estados Unidos, que mandó un portaaviones haciendo una especie de gesto para desestimular a China, no se atrevió o no se ha atrevido a dar el paso que supuestamente era el que se imponía. Usted realmente hacer una advertencia mayor. Y eso a todas luces sería una verdadera locura. Porque ¿a quién se le ocurre pelear en estos dos frentes al mismo tiempo? Imagínese usted, Taiwán, Ucrania y Rusia son economías relativamente pequeñas. Y miren todo lo que se ha derivado de eso que está ocurriendo ahí, de esa guerra. Las consecuencias que eso está teniendo para el mundo entero, incluyendo los propios países desarrollados. Que usted entonces provoque un hecho similar que involucra a una nación como Taiwán, que aunque es un territorio pequeño, desde el punto de vista económico, tiene un gran peso en el mundo. Y ya pusimos el ejemplo de los semiconductores.
y a la segunda gran potencia económica mundial, lo que significaría un forcejeo con sanciones y con un conflicto militar abierto ahí, lo que significaría esto para el mundo. Y la gente interpreta eso como una locura. ¿Cómo es que el liderazgo occidental se atreva a exacerbar más las relaciones con este país, creándole, dándole, abriendo las puertas para que incluso pueda consolidar su alianza estratégica con Rusia? ¿Cómo es que se puede realmente dar un paso como este? ¿Qué es lo que sigue? Pero además de eso, ese mismo Estados Unidos que hoy plantea, que saca el pechito, dispuesto supuestamente a jugársela por Taiwán, ese mismo país se acaba de retirar de Afganistán, entregándole el poder a sus enemigos, los talibanes. Si tú no estuviste en disposición de seguírtela jugando en ese frente, ¿cómo es que tú abres nuevos frentes? Permítame hacer una pequeña pausa. Al retorno, entonces continuaré con esta pequeña exposición.